¿Sabían ustedes que hay una isla en China del tamaño de Cataluña que está preparándose para eliminar los impuestos? Además, en un ambiente tropical. Estén atentos, que les cuento. Hoy vamos a hablar de Hainan, una isla y provincia en China, en la zona más meridional, al sur del todo. Muy particular. La geografía de la isla es especialmente interesante. Hainan, de hecho, significa al sur del mar, lo que ya nos da una indicación bastante geográfica de sus propias situaciones. Hay que tener en cuenta que es un poco más grande que Cataluña. Y a esto se suma, entre estos 288 y 180 kilómetros que mide nuestra querida isla, que está muy cerca de China, simplemente a unos 20 kilómetros, con lo que se conoce el estrecho de Hainan o el estrecho de Jiangsu. La isla es realmente tropical. Tiene durante todo el año entre unos 17 y unos 35 grados, lo que no está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta la situación en China de los climas bastante más adversos. El origen de la isla es un campo volcánico de mínima actividad, o sea que de momento en el último siglo ha habido como un par de mini reacciones, pero nada que ver con lugares como por ejemplo Japón. Y también hay muchísima humedad. En los terrenos se pueden ver que prácticamente es estas imágenes que vemos en las películas o en los documentales sobre Vietnam. Bueno, pues más o menos no solamente está próximo a Vietnam, sino que encima cumple con los requisitos y las condiciones de este territorio, así como sus plantaciones. Hay que tener en cuenta que un 61% de toda la isla es bosque, cosa que también es bastante extraño dentro de las localizaciones de China. Entre las cosas raras con las que cuenta es el agarbud, o la madera de agar, o la madera de los dioses. Se trata de una madera resinosa, fragante, usada como incienso y como perfume durante milenios. En el duramen de este árbol, la parte de las fibras más duras relativamente de este tipo de árbol, nos encontramos el elemento que termina generando esta madera tan especial. Hay que tener en cuenta que hasta incluso ha aparecido restos en las tumbas de los faraones y hay referencias a esta madera resinosa incluso en la Biblia. Se trata de una de las maderas más caras del mundo, en torno a $100.000 el kilo, y ya en su momento llegó a estar a 2 veces el valor del oro. Básicamente lo que tenemos aquí es una batalla entre un gorgojo que se introduce dentro de la madera y eso hace que llegue un moho específico a toda la madera, al interior de la madera. Entonces el propio árbol trata de luchar contra esta infección a través de la resina. En una situación plenamente natural, únicamente el 7% de los árboles tendrían este tipo de madera resinosa en su interior. Normalmente, para sacar la fragancia, se necesitan 35 kilos por mililitro. O sea que se pueden hacer una idea de los precios de este perfume, que además es una especie de madera tipo tropical, calidad del lébano, pero el olor es bastante parecido a la canela con unos toques dulces, pero nada empalagosos. La verdad es que una auténtica maravilla el poder haber estado viendo estos materiales. Y otra de las grandes plantas que está en esta región de Hainan es el coco. Y no solamente se produce para la región, sino que se exporta a toda China, convirtiéndose en una marca especialmente importante. Esta sería la Conud Palm Group. Es una auténtica locura de compañía. Si ustedes piensan en la corrección política, bueno, pues esto es la anticorrupción política más clara que existe y además les da absolutamente igual el concepto de publicidad. Simplemente saturan. Hasta sus propios edificios tienen los colores amarillos y negros y azules tan llamativos que aparecen en sus latas. La idea, de hecho, aparece de manera recurrente dentro de la propia prensa de Hainan y de ahí a China y al resto del mundo.
Tienen campañas tan raras como un curioso plan de reclutamiento en el que dicen que si alguien quiere participar como directivo de la empresa y formarse, para los futuros 15 años recibirán a cambio automóviles, casas de lujo, altos ingresos y serán perseguidos, cito literalmente, por chicas hermosas o chicos guapos. Evidentemente, incluso las propias promesas que la empresa ha hecho de que podría hacer que las mujeres tuvieran mayores pechos gracias al beber esta curiosa poción mágica de los cuerpos de cocotero, pues parece ser que tiene ciertos problemas legales. Pero las últimas versiones les han dado bastante igual. Incluso las versiones de anuncios con voluptuosas mujeres por las playas han sido ampliados a voluptuosos hombres corriendo por las playas. Evidentemente les da igual y siguen haciendo la publicidad como les da la gana. A esta región se unen más de 200 islas pertenecientes a China, en toda la región del mar de la China Meridional, que hemos visto que va apareciendo constantemente en las noticias y que traerá muchos más elementos a partir de ahora, como veremos. También es la región con la mejor calidad de aire de toda China y también la que tiene mayor esperanza de vida, lo que atrae a mucha gente. Por otro lado, también es la ubicación de curiosos elementos como una inmensa base naval, una base de cohetes y también la base de submarinos nucleares más al sur de China, lo que también nos hace una idea de la importancia estratégica que tiene esta isla. En algunas ocasiones puede haber tifones que crucen la isla y este periodo de nieblas también es conocido entre enero y febrero con la llegada del aire frío del norte, que evidentemente termina influyendo en toda la realidad de la isla, aunque especialmente sucede en la parte norte. Así que si la quieren visitar, por favor eviten enero y febrero, a no ser que quieran disfrutar de las nieblas. Realmente la isla forma parte de una Macedonia cultural, con 10 millones de habitantes y una densidad de población de 290 kilómetros cuadrados, como Canarias o el País Vasco. De hecho, está hermanada con las Islas Canarias. Inicialmente tenemos muchos chinos Han, habituales de ultramar, también con algunos cantoneses, Hakka o de las etnias Jaina. Es decir, unos de estos que se van normalmente a ver qué sucede más allá de las costas de China. A esto se suman los indígenas, en torno al 15% de la población. Son los Li, o también conocidos como los Hlai o los Lisu. Normalmente se encuentran en el interior del sudeste asiático y China, no en las costas. Sin embargo, aquí parece que llegaron a prosperar. Es incluso posible que el origen de algunos de estos pueblos sea precisamente a través de Taiwán y que llegaran hasta aquí por tierra. Pero bueno, hay muchos estudios al respecto, no nos detendremos en ellos, pero están muy emparentados con los Baiyue o los Yue. Este mini imperio del 240 a.C. llegó a tener su propio reino, hasta la llegada de los Han en el 110 a.C., propiamente los más chinos de los chinos. Actualmente esa es la mentalidad que nos puede ayudar a comprender este periodo histórico. Lo registran toda la isla y se asientan. Y con el tiempo se terminó convirtiendo en la Siberia de China. Sí, alejado del centro y con mucho calor, era el lugar de destierro de criminales y disidentes políticos. Y tenemos uno que es la joya de la corona, Su Xi. Era un poeta y político medieval, la quinta esencia de la literatura china, vamos, un ejemplo que se pone siempre en las escuelas, que pasó el examen imperial con 19 años, el del máximo nivel, que también hay que tener en cuenta que lo pasó con su hermano menor, o sea, una auténtica familia impresionante, primero adoctrinados o enseñados por su madre y después por su padre, que también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues llegó a ser funcionario de la corte imperial del máximo nivel y entre sus grandes labores está la construcción de carreteras, la siderurgia y la ingeniería, dejando muchísimos datos al respecto. Ingeniería hidráulica, de irrigación, de fertilización y un gran impulsor del comercio y del transporte. O sea, no solamente la literatura, sino que además era un personaje muy interesante, pero tenía un problema que era que no tenía pelos en la lengua y criticaba cuando era necesario a quien fuera. Recordemos que estaba en la corte imperial. Por si esto fuera poco, este buen hombre también era conocido por sus grandes textos sobre gastronomía. Y gracias a él nos han llegado muchas recetas y muchísimas descripciones de Hainan en el periodo.
Se supone legendariamente que una receta, el cerdo Dong Po era su nombre artístico, por así decirlo, pasó a formar parte de la gastronomía habitual dentro de China y de hecho actualmente se puede adquirir prácticamente en cualquier lugar. Se trata de una panceta estofada en salsa roja, una especie de salsa de soja fermentada, aunque actualmente hay bastantes versiones, pero que era realmente popular. Y de hecho aquí tenemos un maravilloso ejemplo en piedra del Palacio Real de Taiwán. Sí, sí, esto es piedra auténtica, es jaspe bandeado, teñido y esculpido para que parezca realmente una de las piezas de este maravillosísimo plato. Susi también escribió bastante sobre la isla y lo curioso de esto es que posteriormente sus textos se hicieron muy famosos y a la gente le empezó a apetecer visitar la isla. Tenemos una especie de turismo, moda de turismo medieval en China para ir hacia Hainan. Según la gente, los Han llegaban desde el norte, las gentes de los tribus se iban desplazando hacia el sur, las ubicaciones que actualmente siguen teniendo. Históricamente, la isla ha estado prácticamente siempre en contracorriente, llegando las cosas antes o después que China, y después está China continental influyendo o tratando de arreglar la situación con este reino medio independiente. Las funciones de la isla son plenamente agrícolas, aunque tienen buena producción de hierro y de caucho. En 1988 hay un gran cambio. Deng Xiaoping decide que la isla va a ser una zona económica especial, la mayor de toda China. Y curiosamente, en este año 2025 empiezan a perder aduanas con la China continental, lo que genera un gran impulso económico que es lo que se está tratando de alcanzar actualmente en esta curiosa isla. La clave son las reivindicaciones del mar de la China meridional. Todo este territorio que está influyendo entre Filipinas, Vietnam, Malasia, Indonesia, todo el mundo quiere una parte de estos límites. Bueno, pues parte de las reclamaciones de China se basan precisamente en Hainan y las islas de su entorno. El plan de China pasa por impulsar mucho Hainan, convirtiendo la isla en un puerto de libre comercio y lo que se conoce como un entrepot, para dejar los materiales y después que salgan hacia otros puntos y buscar que esto sea sin impuestos para el año 2035. Básicamente el mayor puerto mundial libre. Y esto lo está organizando China. Denle una vuelta a eso. De hecho, ya tienen el mayor centro comercial sin impuestos del mundo dentro de la isla, el Sanya Begonia. Y también esto está vinculado con la ruta de la seda marítima, por supuesto, con toda esta vinculación de China de reclamar territorios marítimos donde antes había una ruta de la seda marítima y ahora prefieren impulsarlo. Recordemos que es mucho más barato transportar las cosas por mar que por tierra. También están planteándolo como un elemento de fin de Hong Kong como puerto, megapuerto comercial, a ver qué sucede con la presencia cada vez más poderosa de China en Hong Kong y cómo afecta a las empresas de Hong Kong, que es la clave. Y después está el ASEAN. El ASEAN es una especie de Unión Europea del sudeste asiático. 673 millones de habitantes, el 8% del mundo, que actualmente están visitados por Xi Jinping, un total de 10 países, que se terminan convirtiendo en la quinta potencia del mundo, casi nada. El ASEAN se creó en 1963 con claros fines anticomunistas, pero a partir del año 2007 su objetivo, textualmente, es imitar la Unión Europea. Claro, con sus variantes que son completamente comprensibles, pero ese era el objetivo. Realmente asusta un poco más si tenemos en cuenta cómo pueden ser los acuerdos comerciales de esta mini Unión Europea de estilo asiática y qué es lo que puede suponer. Actualmente todo esto se encuentra con un gran impulso buscando la inversión extranjera en Hainan y también creando un tren desde China hasta Singapur para potenciar este vínculo con el ASEAN, que básicamente la sede extraoficial del ASEAN es precisamente Singapur. Otra potencia que se está tratando de impulsar dentro de la isla de Hainan es el turismo.
de coreanos, de japoneses y de rusos, que a mí ha sido una cosa que me ha impresionado la cantidad de textos en Hainan en ruso, ahí leyendo cirílico por las calles. Una auténtica sorpresa. Pero esto además se ha convertido en la Costa del Sol de China, de los chinos del oeste, que normalmente ya están jubilados y quieren dejar el frío interior durante 4 o 6 meses por esta maravillosa isla. Así se han multiplicado los precios de la región, pero aún así son bastante baratos, sobre todo comparándolos con los precios de España. Espero que hayan disfrutado con esta visita a la curiosa isla de Hainan y todo lo que nos va a traer en el futuro. Y ahora pasamos a las noticias rápidas de esta semana. China, Corea del Sur y Japón están preparando un vínculo de hecho con el libre comercio. Están pensando en cómo impulsar el libre comercio en la región. Y además el ASEAN, esta organización de la que hemos hablado, también quiere formar parte de estos acuerdos, sobre todo basados en la inestabilidad generada por los Estados Unidos últimamente. También vinculado con esto tenemos noticias de la India. Están preparando unos aviones, cada uno de ellos con 1,5 millones de iPhones para ser enviados a los Estados Unidos por los cambios de costes. De esto ya hablamos hace casi 2 años en Libertad sobre estas producciones en el sur de la India. Bueno, pues que sepan que siguen siendo importantes y que es un elemento, lo de los iPhone y la India, que lejos de ser baladí puede cambiar e impulsar diferentes políticas internacionales. También tenemos en la India una reforma de la ley de tierras. Los mayores propietarios de tierras de la India son básicamente el ejército, la Compañía Nacional de Ferrocarriles y las asociaciones de musulmanes. Sí, esta minoría de unos 200 millones de habitantes de la India realmente son grandes propietarios que además se hacen en agrupaciones. Y ahora la India, en sus movimientos más pro-hindúes y menos pro-musulmanes, está moviéndose para tratar de evitar que esta gran potencia agrícola forme parte de esta compleja estructura más religiosa que otra cosa, que además puede hacerles la oposición. Pues en esa situación estamos ahora mismo. En Myanmar, la antigua Birmania, después del terremoto, siguen en guerra civil. Esto normalmente no lo menciono en las noticias, pero nosotros llevamos mucho tiempo hablando de ello. Actualmente, después del terremoto, tenemos más de 3.400 fallecidos y decenas de miles de personas viviendo en la calle. Los países de los alrededores tratan de ofrecer apoyo, pero el propio país, en la situación en la que está, difícilmente va a poder ayudar a muchos de los que ven cómo sus casas se han derribado o están en condiciones que no es posible habitar en ellas. Y finalmente, en Corea del Sur ya tenemos fecha para las elecciones, el 3 de junio. Estén atentos porque eso va a ser un auténtico sarao en el que se van a meter los coreanos del sur en pleno proceso de problemas con los Estados Unidos, con los aranceles y, cómo no, con sus grandes problemas de tendencias dictatoriales de su último presidente. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta visita por esta isla tropical y nuestras noticias. Nos vemos muy pronto en el Nuevo Occidente.